El presidente Joe Biden ganó las primarias presidenciales, los demócratas en el territorio estadounidense de Puerto Rico. Los demócratas de Puerto Rico también eligieron a los 36 de los 65 delegados que esperan enviar a la Convención Nacional Demócrata, que se va a realizar en la ciudad de Chicago a finales de agosto. Pese a que los residentes de la isla son ciudadanos estadounidenses, no se les permite votar en las elecciones presidenciales. Y el expresidente y actual candidato republicano Donald Trump volvió a retar al presidente Joe Biden a un debate luego de un vaivén entre los rivales que no ha tenido aún un cara a cara a propósito de los comicios presidenciales en Estados Unidos este noviembre. El magnate no desaprovechó su invitación al demócrata para tildarlo nuevamente de corrupto y de ser el peor presidente que ha visto la historia del país. El corrupto de Joe Biden, el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, provocó todos estos juicios, cacería de brujas, donde sea, a cualquier hora y en cualquier lugar. Ahí veían las imágenes y es que en Estados Unidos siguen las protestas en rechazo a la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos chocaron en la universidad en esta ocasión de UCLA en Los Ángeles, donde se instaló un campamento de tiendas de campaña la semana pasada. La barrera que la universidad ubicó para separar las dos facciones fue violada por algunos manifestantes que se empujaron unos a otros, gritaron consignas e insultos. Finalmente, la policía universitaria retomó el control de la situación. La Casa Blanca insistió el domingo en que las manifestaciones pro-palestinas deben ser pacíficas y condenó el lenguaje de antisemitismo en ellas. Y en la ciudad de Nueva York también continúan las negociaciones entre los directivos de las universidades y los manifestantes que siguen alzando su voz en los campus universitarios en rechazo a esta guerra en Gaza. Sin embargo, el diálogo todavía no ha logrado que los alumnos levanten sus campamentos de protesta. Este lunes, para hoy, se prevé que continúe la incertidumbre frente a la ocupación de la propiedad privada de las universidades. Alejandro Rincón, tú nos hablas de este tema hoy. ¿Cuál es la situación? Un buen inicio de semana para quienes nos acompañan a esta altura de la jornada. No cede la atmósfera de tensión, en particular en la Universidad de Columbia, en el campus que desde hace más de una semana ya ha sido tomado en parte por esos grupos estudiantiles que protestan contra la guerra entre Israel y Hamás. Es justamente durante el pasado fin de semana que esos esfuerzos de negociación entre los directivos y los activistas o los manifestantes pues no han rendido fruto. En todo caso, desde el final de la semana pasada se esperaba que en virtud del vencimiento de un ultimátum que habían dado los directivos de la Universidad de Columbia en particular, pues que se recurriera a la autoridad en algún momento para hacer la evacuación de ese centro educativo. Una acción a la cual todavía no han recurrido los directivos de Columbia, pero que en este momento no está descartada. Y es justamente en medio de esta tensión allí en particular en el campus de Columbia donde se originó esta saga de protestas de los estudiantes universitarios que también en por lo menos otros dos puntos de la Gran Manzana durante el pasado fin de semana también se han mantenido activos otros dos focos de protesta en los campus universitarios de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, conocida coloquialmente como CUNY, y también en el Instituto Tecnológico de Moda, una de las universidades técnicas especializadas de la Ciudad de Nueva York. Concentrándonos específicamente en el caso de Columbia y a propósito de esas negociaciones, durante el fin de semana una rueda de prensa en donde algunos encargados y esos líderes de los grupos estudiantiles entregaron el siguiente comentario. Hemos estado negociando con la universidad desde el viernes, pero cada vez nos encontramos más con una falta de voluntad para entender cuáles son las principales demandas del movimiento estudiantil. Lo hemos dicho una y otra vez. En el centro de esta acción, en el centro de este campamento, está el deseo de una completa desinversión y un boicot de las instituciones que son cómplices del genocidio de Israel. A pesar de esto, la universidad solo ha propuesto seguir colaborando con el estado de apartheid.
Y avanzamos con noticias en relación a Colombia, y es que la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York sentenció a 14 años de cárcel a Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, hermano de la fallecida senadora colombiana Piedad Córdoba, y quien se declaró culpable de narcotráfico el pasado enero. La Fiscalía a cargo del caso solicitaba la mayor sentencia posible por el rol central que Córdoba Ruiz tuvo en una conspiración para traficar cocaína a gran escala hacia los Estados Unidos. Tras ser capturado en febrero de 2022 y extraditado en enero de 2023, Álvaro Córdoba Ruiz se declaró culpable por conspirar para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Desde el pasado enero esperaba su sentencia y finalmente este viernes la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York le impuso 14 años de prisión por su rol en la conspiración para el tráfico de estupefacientes. En el caso de Álvaro Córdoba Ruiz era de intermediario para hacer negocios y para utilizar sus contactos y conexiones políticas a servicio del narcotráfico. Y esos también son duramente sentenciados acá en los Estados Unidos. Documentos judiciales revelados en el contexto de la sentencia indican que Córdoba Ruiz era investigado desde marzo de 2020 y fueron registradas más de 300 llamadas y reuniones para establecer una línea de tráfico de cocaína. Según los fiscales estadounidenses, la conspiración incluyó a la fallecida senadora Piedad Córdoba, quien llegó a reunirse personalmente con los supuestos narcos mexicanos. El acusado conspiró para obtener y distribuir toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos con sus coacusados y otros individuos asociados con las FARC. El acusado trabajó con personas que creía que eran narcotraficantes de una empresa con sede en México que buscaba establecer una línea de suministro de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos. Estas personas, sin embargo, eran en realidad fuentes confidenciales. El acusado describió sus conexiones con su hermana, una poderosa política en Colombia llamada Piedad Córdoba, indicando que a cambio de beneficios financieros y apoyo político, ella ayudaría a facilitar una asociación de cocaína entre los acusados y una organización mexicana de tráfico de drogas. La defensa de Córdoba Ruiz planteó factores atenuantes como la inexistencia de un pasado criminal y el rol de intermediario para buscar una reducción en el tiempo de prisión. Sin embargo, prevaleció la postura de la Fiscalía, que solicitaba la máxima sentencia posible. La sentencia de hoy demuestra el compromiso de esta Fiscalía de procesar a narcotraficantes como Córdoba Ruiz, que buscan importar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Quienes busquen inundar nuestras calles con narcóticos enfrentarán graves consecuencias, especialmente cuando se asocien con organizaciones violentas de narcotráfico como las FARC. Según lo previsto por el tribunal, Córdoba Ruiz será trasladado de Nueva York a la cárcel federal Coleman, en el estado de Florida. En otras noticias, la Cancillería de Ecuador entregó más de 95.000 visas de excepción a personas que entraron irregularmente al país. Se trata de un proceso de regularización de migrantes ilegales que ofreció el gobierno ecuatoriano entre octubre del 2022 hasta este mes de abril, con el fin de poder entregar una residencia temporal a ciudadanos de otros países, incluso a aquellos que ingresaron por pasos clandestinos. La Cancillería informó que este proceso ya finalizó y que no se aceptarán nuevas solicitudes. Y otra de las noticias internacionales del momento está en España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció después de 5 días de incertidumbre política que decide continuar en el poder. El pasado miércoles, Sánchez había dejado abierta la posibilidad de renunciar tras conocer la apertura de una investigación penal contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.